Bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista. En esta oportunidad hablaremos de un tema que corresponde a una de las asignaturas que sus hijos tienen en nuestra escuela, y para ellos hemos invitado a importantes invitados que hoy se encuentran con nosotros y que pertenecen a instituciones que son bastante importantes tanto en nuestro país como en el extranjero. Se encuentra con nosotros el señor Marcos Corona, licenciado en Teología, coordinador RILEP de la Red Interreligiosa Latinoamericana de Educación para la Paz. Bienvenido, Marcos. Elcio Cecchetti, doctor en Educación y coordinador del Foro Nacional Permanente de Enseñanza Religiosa, FONAPER. Bienvenido. Gracias, Elcio. Y también se encuentra con nosotros nuestro profesor de religión de aquí de la Escuela Gabriela Mistral, don Alejandro Martínez. Bienvenidos todos ustedes. Gracias. A este programa de entrevista. Para comenzar a hablar, me gustaría saber, tengo la idea de que la religión o la asignatura de religión hoy en día está dando un vuelco a cómo nosotros lo veíamos como estudiantes en una oportunidad y cómo se ve ahora o cómo ustedes ven a los estudiantes. Me gustaría hablar un poco de eso. Bueno, yo te podría decir ya como con la experiencia que tengo como profesor de religión hace ya poco más de 10 años, que sí ha ido cambiando de ser una asignatura netamente casi, podríamos decir, confesional, a más que nada un poco más abierta, ¿ya? Por el hecho de lo que se está dando a nivel de nuestra sociedad, ¿verdad? Que hay mucha diversidad religiosa, ¿verdad? Tenemos ya el hecho de la inmigración también que se está dando mucho aquí en nuestro país, y también el hecho también de que está creciendo un poco incluso gente que se denomina atea, pues, en nuestro país y en Latinoamérica en general también. Sí. Entonces lo que se está realizando con la clase de religión es más que nada apuntar a la diversidad cultural también y la diversidad religiosa que tenemos. Entonces eso es lo que también estamos trabajando con los niños, ya desde hace un tiempo, y principalmente ya este año ya comenzó como en esa línea, que más que nada es de alguna forma son instrumentos metodológicos para hacer que los niños entiendan, ¿no es cierto?, que tenemos diferencias, pero también somos parte de un todo. Eso es, y que debemos vivir respetándonos los unos a los otros. Eso es más que nada. Cuéntanos, Marcos, un poco acerca bueno, usted es licenciado en Teología, de esta red interreligiosa latinoamericana de Educación para la Paz, y en este momento, ¿qué andan haciendo acá en nuestra comuna? Bueno, primero, muchas gracias por habernos invitado, por darnos la posibilidad de poder acompañarles un poco en el proceso que van a comenzar a vivir o que ya están viviendo con lo que está haciendo Alejandro. RILEP es una red, como bien lo dice su sigla, ¿cierto?, latinoamericana. Es un grupo de personas que a nivel latinoamericano se han juntado y que no son solamente de una confesión religiosa, sino que pertenecemos a varias, ¿ya? Y que están trabajando específicamente el tema de educación para la paz, y en ese sentido, ¿cierto?, nos interesa mucho el tema intercultural, interconfesional, que nos pueda llevar a una armonía mayor dentro de nuestros países. Hasta hace un tiempo atrás nosotros veíamos casi de manera homogénea la religión en nuestra América Latina, pero hoy sabemos de que no es así, y que nuestra diversidad parte justamente es parte de todo esto. Nosotros estamos acá en Tomé, específicamente, bueno, venimos a Concepción porque estamos en un congreso, pero vinimos a Tomé específicamente para acompañar a Alejandro justamente dentro de este caminar. Él nos contactó hace ya un tiempo y sabía que nosotros estábamos y trabajábamos el tema interreligioso, y nos pidió ayuda un poco para ver cómo podíamos desempeñar un trabajo mejor. De esa forma también llegamos a Elcio, que Elcio trabaja con nosotros desde hace muchos años también con el foro, pero también es parte de RILEP en Brasil. Entonces, llegamos acá con la misión, ¿cierto?, de poder acompañar en el proceso que el mismo colegio está viviendo, y que nuestros colegios y nuestra vida social en Chile está también cambiando, y acompañar ese proceso nos ha venido bien a nosotros también poder hacerlo. ¿Cómo es el trabajo en ese caso con profesores o en este caso profesores y profesionales que trabajan en el colegio impartiendo las clases de religión?
¿Cómo se acercan a ustedes? ¿Ustedes llegan a ellos o llegan a los colegios? ¿Cómo funciona eso? Eso lo va a explicar un poco mejor Elcio, Eso, que trabaja en Brasil justamente con los profesores desde ya hace más de 20 años. Okay. Nosotros aquí en Chile estamos recién partiendo y tuvimos una primera reunión recién esta semana, el lunes, ya con profesionales tanto del lado católico, Bahá'í, vamos a incluir judíos también, ¿cierto? Evangélicos, que van a personas que tienen una idea distinta de cómo hacer los acercamientos a la clase de religión, que ya es justamente una clase de religión, no una clase de una religión, ¿ya? Las religiones son varias, no es una sola. Entonces, todos estos profesionales tenían la misma inquietud y nosotros lo que hemos hecho, ¿cierto?, es acoger esa inquietud y también buscar ayuda de quienes ya han hecho este camino por mucho tiempo. Y en ese caso, Elcio es el que más indicado. Bienvenido entonces, Elcio. Gracias, muchas gracias. Coméntenos un poco esa experiencia. Entonces, así como ocurre en Chile, Brasil también es una sociedad muy diversa. Hace tiempo que nosotros tenemos una variedad estupenda de religiones y de otros movimientos espirituales muy diversos, y todos ellos están en las escuelas. Entonces, hace tiempo que es imposible tener una clase donde, por ejemplo, haya solamente católicos. No es imposible hoy encontrar eso. Entonces, los profesores de ciencia religiosa vinieron a pensar y a reflexionar y a proponer una otra idea de manejar, de gestionar las clases. Y el Fórum Nacional de Ciencia Religiosa, FONAPER, fue uno de las instituciones que es organizada por profesores e investigadores de universidades brasileñas. Foi um espaço para proponer as ideias e agregar uma proposta. E esta proposta é que a enseñanza religiosa em Brasil hay que impartir as classes de maneira interreligiosa e intercultural. ¿Por quê? Porque então em uma sociedade cada vez mais diversa, não se pode imponer uma crença sola sobre os demás. E este cambio se dá em nível epistemológico e também metodológico. E caminhamos em estes 20 anos em doble direção. Então, em las universidades se ha criado muitos cursos de licenciaturas em ciências de la religião ou enseñanza religiosa para preparar os maestros, os docentes a ministrar estas classes de maneira distinta. E de outra parte, se ha impartido muita formação de docentes, hablamos de uma formação continuada, porque se hace em serviço em las escolas ou se agrega docentes em grupos para preparar as aulas, para cambiar as metodologias. E FONAPER, então, é uma instituição que se ha hecho referente em Brasil e incluso ha ajudado a cambiar a lei em Brasil que institui a educação, e que este cambio ha introduzido que não se pode jamás hacer uma classe proselitista que se impõe uma crença sobre as outras, e que además há que assegurar o estudo da diversidade religiosa brasileira e mundial. Então, esse é nosso trabalho, e por lo tanto hacemos muitas coisas, dentre elas também congressos nacionais todos os anos, publicações, aqui temos algumas, para dar um suporte básico a los professores. Alejandro, bueno, lo que mencionaba un poco es que el profesor de religión hoy en día tiene que ser mucho más preparado para esta diversidad. ¿Cómo ves tú entre tus colegas, a lo mejor de religión, que han tomado esta nueva visión de la asignatura de religión en cada aula? Bueno, lo que se está dando en los círculos de profesores de religión evangélico y católico igual, es de cómo hacemos con la diversidad que hay dentro del aula. Entonces, porque tenemos testigos de Jehová, mormones, evangélicos, católicos aquí, y que se dan en todas las escuelas de Chile en realidad. Entonces, y de alguna forma lo que se está haciendo es tratar, ¿verdad?, de, por ejemplo, hacer contacto o tener
esos contactos, ¿verdad? Y la experiencia, ¿verdad? Que cada uno tiene y poder aportar de alguna forma con materiales, cómo le va en la clase, qué sé yo, para poder abordar este cambio que se está dando dentro del aula y en la clase de religión. Nosotros, como decían acá, estamos recién, como decía Marcos, estamos recién empezando. Brasil tiene ya mucha experiencia en esto. Nosotros estamos recién empezando y una de las cosas que estamos tratando de hacer es reunir también a los profesores de religión católicos y evangélicos, ¿verdad? Vamos a trabajar durante este año y los que siguen, a lo mejor también con esto, tratando también de compartir experiencias, compartir el material que nos va a proporcionar FONAPER, ¿verdad? Y otras entidades que están también trabajando con la educación religiosa. Pero sí, en todos los profesores se está dando el hecho y las conversaciones son de que tenemos que ya ir de alguna forma cambiando un poco la dirección de la clase de religión por esta diversidad que se está dando y que viene ya a pasos agigantados en realidad. Esto bueno, hace que la clase de religión igual sea como más objetiva que subjetiva. Uh-huh. ¿Cuesta eso a lo mejor en los profesores, no? En algunos sectores cuesta un poco más. Ya no, evidentemente por la misma creencia a veces hay profesores que son un poco más cerrados, ¿cierto? Sin embargo, entendemos de que todos tienen coyunturalmente una inquietud y que esa inquietud nosotros podemos ayudar a responderla. Si hablamos de porcentaje, probablemente tenemos a lo mejor un porcentaje bajo de personas que a lo mejor esto les pueda provocar algún tipo de inconveniente o malestar por el cómo se ve el tratar transversalmente las religiones y no tratar una sola desde un punto. Entonces, evidentemente, para algunos es más difícil que para otros. Y esto lo que quiere conseguir es justamente la profesionalización del educador en una materia que es mucho más amplia que lo que antes teníamos. ¿Ya? Es que el educador en enseñanza religiosa sea un profesional de la enseñanza religiosa y no de una religión. Por lo tanto, sabemos de que va a ser difícil para algunos, pero entendemos de que a través de lo que hemos hablado y testeado con Alejandro y otros profesionales más, sabemos de que hay mucha inquietud y que se quieren provocar cambios y que se necesitan esos cambios, pero deben de comenzar desde algún lado y eso es lo que hemos comenzado a hacer. En nuestro país está recientemente la ley de inclusión, donde participan todos los niños y nadie puede ser discriminado de cierta forma. La religión o la asignatura de religión, tomada o vista desde ese punto de vista, donde muchas religiones a lo mejor son vistas la religión es vista desde distintos puntos de vista. ¿Cómo o por qué la importancia ahí de esta asignatura justamente para favorecer la inclusión en el aula? Sí. Es fundamental porque desde el punto de vista de la inclusión no se puede pensar que la escuela sea un espacio exclusivo para alguien, ¿no? Entonces, si la escuela es un espacio de todos, donde todos, independiente de sus credos, de sus valores, de sus identidades y culturas, tienen que se sentir, tienen que ser acogidos, tienen que ser tratados bien. Entonces, no es posible que una asignatura haga lo contrario. Entonces, el cambio que estamos haciendo en Brasil es justamente para incluir a todos. O sea, estamos planteando una enseñanza religiosa laica, podemos hablar así, o no confesional, en la cual hasta los ateos, hasta los agnósticos pueden participar sin ningún problema, porque trata-se de enseñar un contenido que además es cultural, es histórico, es social y que está en todas las partes en la sociedad, que influye en la política, en la economía, en todos los medios. Está en las teles, en las novelas de Brasil, en la prensa, en los periódicos. Entonces, la escuela no puede se privar o impedir de tratar de un tema tão interessante e tão importante
e ao mesmo tempo de também se permitir excluir uma parte porque não é de uma religião, então agora há que separar, não. Lo que planteamos é que a inclusão esté em todas as partes da escola, em todo o currículo da escola, e por lo tanto não é mais que natural que as classes de enseñanza religiosa incluam a todos, independiente de seu modo de ver, de crer, de sentir ou de viver na sociedade. Então, desde a mirada da inclusão, que se hace fundamental este cambio. Cuéntanos un poco, no sé, quién tiene más conocimiento de este congreso que se está realizando y desde cuándo ustedes están participando. El congreso es de la Sociedad Chilena de la Religión. Ya es el primer congreso internacional que se hace acá. Tiene justamente este ribete de mostrar las distintas facetas de la religión y tiene foros también dentro de eso. FONAPER fue invitado por justamente la Sociedad Chilena de la Ciencia de la Religión a formar parte de esto por el tema coyuntural también de la enseñanza religiosa en los colegios. Se desarrolla desde el miércoles. Desde el miércoles a hoy día finaliza. Hoy día No, martes en la noche. El martes, claro, el martes de la noche a las 6 de la tarde empezó. Sí. Y hasta hoy día en la noche va a estar. Y ahí participan todos, o sea, digamos, ¿quiénes son los principales? Más que nada, bueno, la Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones es más que nada una sociedad ambiental, ¿no es cierto?, pero donde hay investigadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos que de alguna forma estudian el fenómeno religioso. Hay profesores también, ¿verdad?, que están viendo no solamente la educación religiosa en Brasil, sino que también en América Latina. Entonces, y más que nada apunta a qué es lo que se está haciendo con el fenómeno religioso en temas de investigación, cómo van los diferentes investigadores. De hecho, hay investigadores de España, muchos de Brasil, de Colombia, Perú. Hay varios también académicos chilenos de la Universidad de Concepción, ¿verdad?, de la Católica, de la Universidad Católica, etc. Entonces ha habido varias ponencias y varios simposios, ¿verdad?, acerca de diferentes temas en cuanto al fenómeno religioso. Y de nuestra parte, decir que es muy importante que se haga en Chile congresos como ese, porque los estudios de religión ni siempre son bien comprendidos. Mucha gente piensa que estudiar religión es para solo los teólogos y que hay que se quedar fuera de la academia, algo así. Para nosotros es fundamental estudiar eso porque es un fenómeno social, cultural, histórico que está por todos los lados y que además es un tema científico. Entonces la academia hay que también investir, proponer, hacer proyectos, investigaciones, congresos como ese para hacer intercambios. Y lo bueno es que ahorita mismo ayer estuvimos con personas de España, de Colombia, de Perú. Entonces hay una troca, un intercambio muy rico de lo que hacemos, de lo que investigamos. Ahí se comparte publicaciones, artículos. Entonces además es un campo que tiene mucho que avanzar aún, pero acciones como esa, congresos internacionales, son momentos muy ricos de aprendizaje. Se aprende mucho más, ¿cierto?, de otras experiencias. Bueno, yo creo que está como todo. ¿Algo más que quisieran agregar antes de un mensaje final? Bueno, Elcio justamente trajo para el colegio, para los profesores de religión, trajo un aporte que no es que eso es lo que vayan a pasar en clase, sino que es un aporte para que los profesores puedan tener una mayor amplitud de visión con respecto justamente a la enseñanza religiosa. Él se puede explicar del material. Es que hace un tiempo nosotros estamos hablando permanentemente con Alejandro, el profesor Alejandro, y estamos mismo lejos trabajando para crear un currículo más intercultural, más interreligioso. Y aprovechando mi venida hasta el Congreso, he traído una colección una de muchas que tenemos en Brasil.
Es una colección que se ha preparado para justo enseñar todas las religiones en las clases y que tiene actividades muy atractivas, los niños les gustan mucho. Es solamente un ejemplo de lo que puede hacer, se puede hacer en Chile, pero es una fuente de información, de ideas que los profesores pueden mirar y extraer Porque sí ideas vamos a para decirle al profesor Alejandro que va a tener Sí. que aprender portugués. Sí, estão Así todos que- en portugués, pero es algo, creo que es comprensible, Es ¿no? comprensible, sí. ¿no? Sí. sí que una tarea para el Sí. profesor. Una de las cosas interesantes es de que esto, bueno, es más que nada son sugerencias de actividades. Claro. Nosotros las podemos modificar y podemos, dependiendo, ¿verdad?, El la contexto realidad también, y el claro. contexto de nuestra escuela y de nuestros alumnos. Cada curso, cada alumno es un mundo. Entonces, nosotros las podemos ver. Claro, están en portugués, pero es entendible, ¿no? Sí, ahí vamos Sí. a estudiar. Bueno, también vamos a agradecer que no está en cámara, pero sí está de visita, al señor Jaime Carril, quien es doctor de comunicaciones y director de RILEP. RILEP es la red de interreligiosa que hablábamos un poco con el señor Marcos, con don Marcos Corona. No sé, yo quisiera... Creo que fue una conversación a lo mejor muy breve para todo lo que se tenía que exponer, pero sin embargo me gustaría que, yo creo que a nuestros apoderados les gustaría tener como esa percepción que tienen ustedes de hoy día de lo que es la religión y la importancia que tienen para nuestros alumnos. Entonces me gustaría que les dejaran como un mensaje a la cámara para poder que nuestros apoderados recuerden esta visita y que la importancia que ellos tienen de sus hijos en la religión. Quizá el mejor mensaje, ¿cierto?, que uno pueda dejar es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice una frase que es muy singular, que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, el convertir la clase en un segmento para algunos sería justamente hacer acepción de personas, y eso no estaría del lado de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos justamente es el tema de la equidad a través de un diálogo con otros saberes, y que nos va a enriquecer a nosotros, sin dejar nosotros de creer en lo que creemos. Todavía nos enriquece mucho más. Bueno, mi mensaje es también una preocupación, porque además, como hablamos, nuestras sociedades se cambian mucho rápidamente y son cada vez más diversas, pero de otra parte hay cada vez más prejuicios, hay intolerancias, hasta violencias religiosas, incluye en Brasil. Entonces, nada mejor do que pensar en cómo podemos educar las próximas generaciones a se relacionar mejor con el otro, que es distinto, que piensa, que tiene un credo distinto, tiene sus diferencias de todo tipo. Entonces, mi mensaje es que los profesores, los padres también eduquen para una abertura hacia el otro, que se pongan en una relación de amistad, de autodescubierta, de intercambios, y jamás educar para la clausura, para una postura muy cerrada, muy exclusivista de la realidad, de sus fes, de sus creencias, de sus modos de vivir. Porque el mundo exige cada vez más gente que saiba compartir, que saiba dialogar y que saiba convivir con las diferencias. Alejandro. Más que nada es que, bueno, la clase de religión tampoco no estamos cambiando todo, sino que es más lo que siempre hemos dicho de alguna forma, pero de una forma también diferente. Entonces yo invito a los apoderados a que vean, por ejemplo, los cuadernos de sus hijos, ¿verdad?, donde nadie se está excluyendo para nada. Estamos también, además de una educación religiosa, también estamos entregando cultura general también, y que es transversal. O sea, también podemos ver formación ciudadana, cosas históricas, ¿verdad? Entonces, y que más vamos hacia lo mismo que la escuela también de alguna forma tiene en su misión y en su sello, que es principalmente desarrollar alumnos integrales,
alumnos integrales. No solamente en matemáticas y en todas las otras asignaturas, lenguaje, qué sé yo, sino que también estamos haciendo mejores personas. Y eso es lo que también de alguna forma tenemos como desafío nosotros, como profesores, como educadores, ¿verdad? Y en la escuela en general, ¿verdad? De hacer mejores personas. Y una de ellas también es también la formación y la educación también religiosa. Eso. Ya, pues, ¿qué más decirles? Que muchas gracias por la visita a nuestro canal, a nuestra escuela. Gracias por haber compartido un poco más de la información y de haber informado en realidad a todos nuestros apoderados, a los televidentes, cómo viene esta visión de religión, que ya lo hablamos, es mucho más inclusiva y más amena para las personas que practican distintas o pertenecen a distintas religiones. Así que les agradezco mucho nuevamente la visita y los esperamos en una nueva entrevista aquí en Gevisión, Canal 2 de Mundo Pacífico.